¿Alguna vez te has sentido abrumado por la idea de orar o has sentido que no puedes concentrarte cada vez que intentas acercarte a Dios? Si te identificas con esto, no te preocupes, no estás solo. Hoy voy a compartir contigo una experiencia tan impactante y reveladora que cambiará tu forma de ver la oración para siempre. Una mujer de 42 años que vivía en la tranquila ciudad de Burlington, Vermont. Su vida era dedicada, casi en su totalidad, a cuidar de otros. Trabajaba largas horas en un hospital local, atendiendo a pacientes y lidiando con las constantes demandas de su profesión. Era una profesional reconocida, con una reputación impecable, pero en lo profundo de su corazón, como muchas personas, enfrentaba luchas invisibles que solo Dios conocía. Un día, el 20 de marzo de 2024, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Aquella mañana, Burlington estaba cubierta por una fina capa de nieve, y el aire frío de invierno hacía que cada respiro se sintiera pesado. Mary llegó al hospital temprano, como de costumbre, lista para atender a sus pacientes. Sin embargo, algo no estaba bien. Al inicio del día, comenzó a sentirse extrañamente débil. Era un mareo ligero, algo que cualquier médico podría atribuir a la falta de un buen desayuno. Pero pronto, ese malestar se convirtió en algo mucho más grave. Mientras caminaba por uno de los pasillos del hospital, Mary comenzó a sentir una presión sofocante en el pecho. Cada respiración se volvía más difícil, y su visión comenzó a nublarse. En cuestión de segundos, su cuerpo no pudo más y se desplomó. Allí, en el pasillo frío del hospital, Mary quedó inconsciente mientras el mundo alrededor de ella seguía su curso habitual, sin darse cuenta de la trascendencia de ese momento. Lo que sucedió después es algo que escapa a toda lógica médica y científica. Mary estuvo clínicamente muerta durante exactamente 33 minutos y 27 segundos. Nunca vas a creer lo que Jesús le mostró durante esos 33 minutos, pero lo que descubrió puede cambiar tu vida para siempre. Únete a la comunidad, dale like, comenta y suscríbete. Durante esos 33 minutos, mientras los médicos luchaban por revivirla, Mary fue llevada a una dimensión completamente diferente. No era un túnel de luz, como tantas personas describen en experiencias cercanas a la muerte. Lo que ella vivió fue algo mucho más poderoso. Fue como si el tiempo y el espacio se desvanecieran y su alma se encontrara en un lugar de paz absoluta. En ese estado, Mary sintió una presencia que la envolvía con un amor y una autoridad indescriptibles. Era Jesús, quien se acercó a ella con una misión clara: mostrarle el verdadero poder de la oración. Jesús comenzó a revelarle algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Le mostró cómo una simple oración, incluso una breve, tiene un impacto profundo en el reino espiritual. Cada palabra pronunciada con fe era como un golpe de mazo que derribaba fortalezas demoníacas. Y no solo eso, sino que también le permitió ver cómo el enemigo trabaja incansablemente para distraer a las personas de orar. Jesús le mostró escenas específicas de su vida, como una película. En una de ellas, Mary vio una oración que había hecho rápidamente por un paciente en medio de un día ajetreado. Desde su perspectiva humana, aquella oración parecía insignificante, casi improvisada, pero en el reino espiritual tuvo un impacto devastador en las fuerzas del mal. Fortalezas oscuras, cuidadosamente construidas alrededor de ese paciente, comenzaron a derrumbarse con cada palabra de su oración. Esto es una de las cosas más increíbles que Jesús le reveló. El enemigo teme más que nada a un creyente que ora con fe. Déjame explicarte por qué. Jesús también le permitió ver cómo los demonios reaccionaban ante la oración. Organizan reuniones de emergencia, discuten frenéticamente nuevas estrategias,
todo para evitar que un creyente se acerque a Dios en oración. Las tácticas que usan son sutiles, generan distracciones, cansancio repentino, pensamientos invasivos o incluso dudas sobre si las oraciones son escuchadas. Una escena en particular dejó a Mary sin palabras. Jesús le mostró un momento reciente en el que había orado por su familia mientras preparaba una comida en casa. A simple vista, era una oración rutinaria, casi automática. Sin embargo, en el ámbito espiritual, aquella oración desató un terremoto que derribó fortalezas malignas que el enemigo llevaba años construyendo. Y esto lo confirmó un estudio reciente. Solo 2 de cada 10 personas comprenden verdaderamente el poder de sus oraciones. ¿Te está gustando este contenido? Suscríbete para más. Jesús también le mostró cómo las oraciones trascienden el tiempo. Le permitió ver cómo las oraciones de su madre, hechas muchos años atrás, seguían protegiendo y bendiciendo su vida y la de sus hijos. Era como si cada oración formara parte de un legado espiritual que el enemigo no podía romper. Descubre el impacto de tus oraciones. Si esta historia te está inspirando y quieres aprender más sobre cómo orar con poder, asegúrate de suscribirte a este canal. Aquí encontrarás herramientas prácticas y revelaciones profundas que transformarán tu vida espiritual. Haz clic en el botón de suscribirte ahora y comienza a vivir el poder de tus oraciones. Cuando Mary despertó en el hospital, rodeada de médicos y enfermeros, su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba completamente renovado. Había regresado con una misión: compartir lo que Jesús le había mostrado para que otros pudieran comprender el increíble poder de la oración. Desde ese día, Mary no solo continuó cuidando de sus pacientes, sino que también se dedicó a enseñar a otros sobre el poder transformador de una oración sincera. Su testimonio impactó la vida de miles de personas, mostrando que no importa cuán pequeña o breve sea tu oración, tiene el poder de mover montañas y derribar fortalezas demoníacas. Jesús llevó a Mary a comprender algo que muchas personas desconocen. La oración es una de las armas más temidas por el reino de las tinieblas. Él le explicó que cada vez que un creyente se arrodilla en oración, se desencadena una batalla espiritual. Mary vio claramente cómo los demonios trabajan incansablemente para distraer y desmotivar a los hijos de Dios. En una de las visiones, Jesús le mostró cómo el enemigo utiliza pequeñas tácticas para desviar la atención de las personas. El cansancio repentino, la aparición de urgencias de último minuto o incluso el simple pensamiento de que la oración no hará ninguna diferencia. Estas distracciones no son accidentales, son estrategias cuidadosamente diseñadas para evitar que el poder de la oración sea desatado. Mary también vio reuniones de demonios donde discutían frenéticamente estrategias para detener a los creyentes. Uno de ellos exclamaba: «Si tan solo logramos que se distraigan, nuestra fortaleza permanecerá intacta». Pero cada vez que Mary oraba, incluso en medio de su cansancio o sus dudas, aquellas fortalezas eran derribadas. Lo que Jesús le mostró sobre las tácticas del enemigo te sorprenderá, pero también te equipará para ganar esta batalla espiritual. Déjame explicártelo. Jesús no solo le permitió ver las tácticas del enemigo, sino también el impacto que cada oración tiene en el reino espiritual. Le mostró cómo incluso las oraciones breves, hechas con fe sincera, son suficientes para desatar una explosión de poder que los demonios no pueden resistir. Mientras seguía en esa dimensión espiritual, Mary comenzó a comprender que la oración no solo afecta el presente, sino que también trasciende generaciones. Jesús le permitió ver cómo las oraciones de su abuela y su madre habían creado una especie de escudo espiritual alrededor de su familia. Este escudo había protegido su vida y la de sus hijos, incluso en momentos en los que ella misma no estaba consciente del peligro que enfrentaban.
¿Estás disfrutando la historia? Suscríbete. Jesús le dijo con ternura: cuando oras, no solo estás luchando por ti, sino también por aquellos que amas y por generaciones futuras. El enemigo lo sabe, por eso lucha con todas sus fuerzas para mantenerte en silencio. En una de las visiones, Mary vio cómo sus oraciones diarias por sus pacientes y familiares habían afectado positivamente sus vidas, incluso cuando ella no era consciente de los resultados. Una simple oración hecha por un paciente con ansiedad había desatado una batalla espiritual donde los demonios huían aterrorizados. Jesús le mostró que, aunque los efectos de la oración no siempre son visibles de inmediato, en el ámbito espiritual, cada palabra tiene un impacto eterno. Y sé que esto puede sonar increíble, pero Jesús mismo dijo: el enemigo teme más a un creyente que ora con fe que a cualquier otra cosa en este mundo. Jesús también le mostró momentos en los que había descuidado la oración. En estas visiones, Mary vio cómo las fortalezas malignas crecían lentamente alrededor de ciertas áreas de su vida y de su familia cuando ella se mantenía en silencio. Sin embargo, lo que más la impactó fue ver cómo Jesús nunca se apartaba de su lado. Él estaba allí, esperando pacientemente, con un amor inquebrantable, invitándola a regresar a la oración. En una ocasión específica, Mary vio como una oración de perdón que había hecho por una colega que la había ofendido desató un terremoto espiritual. Los demonios habían contado con su resentimiento para sostener sus posiciones, pero aquella decisión de perdonar destruyó completamente sus planes. Jesús le explicó: el perdón, expresado en oración, es una de las armas más poderosas que tienes. El enemigo no puede resistirlo porque es un reflejo directo de mi amor y mi gracia. Haz del perdón tu poderosa arma. ¿Has sentido que tus oraciones no tienen impacto? Recuerda que cada palabra pronunciada con fe puede cambiar vidas, incluso las tuyas. Suscríbete a este canal ahora mismo y aprende cómo usar la oración para liberar tu vida y la de tus seres queridos. Después de recibir estas poderosas revelaciones, Mary comenzó a sentir que su tiempo en esa dimensión estaba llegando a su fin. Jesús le habló con autoridad y amor. Cuéntales lo que has visto. Diles que no subestimen el poder de la oración, porque cada palabra tiene el potencial de cambiar el mundo. Con esas palabras, Mary sintió que su espíritu regresaba a su cuerpo. Cuando abrió los ojos, se encontraba en una habitación de hospital, rodeada de médicos y enfermeros que no podían creer lo que veían. No solo había regresado a la vida después de estar clínicamente muerta durante más de 33 minutos, sino que todos los exámenes médicos mostraban que no había daño alguno en su cuerpo o cerebro. No te olvides de activar la campanita, comentar y suscribirte. Desde ese día, Mary ya no fue la misma. Volvió a su trabajo como doctora, pero con una nueva misión: compartir el poder transformador de la oración con todos los que conociera. Comenzó a orar antes de cada jornada laboral, por cada paciente y cada colega. También enseñó a su familia a orar juntos, creando un legado espiritual que cambiaría sus vidas para siempre. Mary sabía que la oración no era simplemente una rutina o una tradición religiosa. Era un arma poderosa, una conexión directa con Dios, que podía derribar fortalezas, sanar corazones y transformar vidas. Hoy, su historia sigue tocando corazones alrededor del mundo, recordándonos que nuestras oraciones tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Si alguna vez has dudado de que tus palabras puedan marcar la diferencia, recuerda lo que Mary aprendió. Cada oración, sin importar cuán pequeña sea, tiene el poder de mover montañas y derribar fortalezas demoníacas. Ahora te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer con este conocimiento? Toma la decisión de orar hoy mismo.
Suscríbete para recibir más historias y enseñanzas que transformarán tu vida espiritual. Recuerda, el poder de la oración está a tu alcance. Úsalo. Mientras Mary estaba en esa dimensión espiritual, Jesús le mostró una escena que la dejó sin palabras. Ella vio cómo, alrededor de las personas que caminaban por las calles de Burlington, se libraba una intensa batalla espiritual. Estas personas, ajenas a lo que ocurría a su alrededor, llevaban sus vidas con normalidad, pero en el reino espiritual, demonios y ángeles estaban en conflicto constante por sus almas. En un momento, Mary observó a una madre joven caminando con su hijo pequeño. Aunque físicamente no parecía haber nada inusual, en el ámbito espiritual, los ángeles luchaban con fervor para proteger al niño de los planes del enemigo. Mary vio cómo las oraciones de la abuela de ese niño, realizadas años atrás, seguían siendo una barrera protectora que impedía que el enemigo lograra sus objetivos. Jesús le explicó: esto es lo que sucede cada vez que alguien ora con fe. Sus palabras no desaparecen, dejan una huella permanente que protege, libera y transforma. Y esto es lo más sorprendente. Tus oraciones no solo afectan el presente, sino que también crean un impacto que puede trascender generaciones. Déjame explicarte cómo. Mary fue llevada a otra visión que profundizó aún más su comprensión sobre el poder de la oración. Jesús le mostró cómo las oraciones que su madre había hecho por ella cuando era niña seguían activas, protegiéndola y bendiciéndola incluso décadas después. Esas oraciones habían formado un escudo espiritual que ni siquiera el enemigo más astuto podía penetrar. Luego, vio cómo las oraciones que ella misma había hecho por sus hijos estaban creando un legado espiritual para generaciones futuras. Jesús le explicó que, cuando una familia ora unida, su impacto es multiplicado. Una familia que ora unida construye muros espirituales que el enemigo no puede atravesar, le dijo Jesús. En otra visión, Mary fue llevada a un momento en el que había orado para perdonar a una colega que había hablado mal de ella en el hospital. Jesús le permitió ver lo que ocurrió en el reino espiritual durante esa oración. Al pronunciar palabras de perdón, redes enteras de fortalezas demoníacas comenzaron a derrumbarse. Los demonios habían contado con su resentimiento para sostener sus posiciones, pero aquella oración desarmó por completo sus planes. Jesús le explicó que el perdón no solo libera a la persona que lo recibe, sino que también destruye las cadenas que atan al que ora. El perdón es un arma que refleja mi amor. Cuando perdonas, traes mi luz a los lugares más oscuros, le dijo Jesús. Y aquí está el problema. Muchas personas no logran experimentar el verdadero poder de la oración porque creen en una mentira que el enemigo ha esparcido durante siglos. Jesús le mostró una de las estrategias más comunes del enemigo: convencer a los creyentes de que sus oraciones no tienen importancia. En una visión, Mary vio a un grupo de demonios celebrando cada vez que lograban distraerla o desanimarla para que no orara. Para ellos, cada día que un creyente no ora es una pequeña victoria. Jesús le explicó: el enemigo no teme tus palabras vacías, pero tiembla ante cada oración sincera hecha en mi nombre. En otra visión, Mary vio cómo los demonios intentaban llenar la mente de los creyentes con dudas, pensamientos como: ¿realmente Dios me escucha? ¿Estoy orando correctamente? ¿De qué sirve orar si nada cambia? Jesús le dijo: estas son mentiras diseñadas para detenerte. Nunca subestimes el poder de una oración sincera, por pequeña que parezca. No creas las mentiras del enemigo. ¿Has sentido que tus oraciones no tienen impacto? No permitas que el enemigo te engañe. Suscríbete a este canal y descubre cómo orar con poder y fe para transformar tu vida y la de quienes amas. Haz clic en el botón ahora mismo. Jesús también le mostró cómo el enemigo utiliza el agotamiento para alejar a los creyentes de la oración. En una visión,
Mary se vio a sí misma llegando a casa después de un largo día en el hospital. Estaba exhausta, con los párpados pesados, y sentía que no tenía fuerzas para orar. Pero entonces, Jesús le mostró lo que sucedió cuando, a pesar de su cansancio, decidió orar de todos modos. En el reino espiritual, fue como si 1000 mazos golpearan al unísono las fortalezas del enemigo. Los demonios huyeron aterrorizados y sus planes quedaron reducidos a escombros. Jesús le dijo: «Cuando oras en medio de tu debilidad, mi fuerza se perfecciona. No permitas que el cansancio te detenga». Esto puede ser lo más sorprendente que aprendió Mary. Incluso una oración rápida, hecha en tu momento más débil, tiene el poder de derribar las fortalezas más fuertes del enemigo. Cuando Mary regresó al hospital, después de haber estado clínicamente muerta por más de 33 minutos, los médicos quedaron sorprendidos. No solo había sobrevivido a una condición que usualmente es fatal, sino que también había regresado completamente intacta, sin ningún daño en su cerebro ni en sus órganos. Pero lo más sorprendente no era su recuperación física, sino el cambio que se había producido en su espíritu. Mary había regresado con una misión: compartir el mensaje que Jesús le había dado sobre el poder de la oración. Desde ese día, Mary comenzó a implementar la oración en cada aspecto de su vida. Antes de empezar su jornada en el hospital, oraba por sus pacientes, por sus colegas y por ella misma. También comenzó a orar junto a su familia, creando un hábito que transformó la atmósfera de su hogar. Mary vio cómo la oración fortaleció su matrimonio, ayudó a sus hijos a desarrollar confianza en Dios y trajo paz a su lugar de trabajo. Incluso sus pacientes comenzaron a notar la diferencia, describiéndola como alguien que transmitía calma y esperanza en medio de las dificultades. La historia de Mary nos recuerda que, sin importar quiénes seamos o dónde estemos, tenemos acceso al poder transformador de la oración. Cada palabra pronunciada con fe tiene un impacto eterno, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes amamos. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Toma un momento hoy para orar. Aunque sea una oración breve, puede cambiarlo todo. Suscríbete a este canal para más historias inspiradoras y enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual. Recuerda, tu oración tiene poder. Úsalo.